En la red, la marca de Carlos Heller. ¿Tenés capacidad de abstracción, Heller? Sí. Absoluta. Bueno, larguemos porque estamos técnicamente en recesión. Supongo Sí. que no es ninguna novedad, pero No, específicamente al llamado hombre común. técnicamente ¿Qué en le significa? recesión quiere decir que van 2 trimestres seguidos que la economía va para atrás, simplemente, para decirlo en castellano básico. Eso es lo que, digamos, los organismos internacionales utilizan para determinar cuándo una economía está en recesión. Técnicamente, como decís vos, la Argentina entró en recesión luego de conocerse el último dato del mes de septiembre, Que es 5,8% de caída de la actividad. de caída de la actividad. Es un acumulado de 2 trimestres negativos. Cuando eso sucede, se está en recesión. Pero yo creo que no hay que sorprenderse porque la recesión está anunciada, digamos, no es otra cosa que un objetivo buscado. Si vos lees atentamente las declaraciones que se hicieron cuando se anunció la actual política monetaria de fuerte contracción monetaria, es decir, cero emisión, sacar dinero de la plaza, altísimas tasas de interés, la banda cambiaria y demás, se dijo que claramente el objetivo era producir un freno en la actividad económica, de manera que ese freno en la actividad económica fuera un ancla de la inflación, que todas las expectativas que ellos tienen es que a partir de los datos que se conozcan del mes de noviembre, confirmen que han torcido el rumbo inflacionario, que desde luego igual va a terminar entre 45 y 50, porque la discusión pasa si está más cerca de 45, más cerca de 50, recordándole a los que nos escuchan que estamos transitando un año que, según el presupuesto aprobado en noviembre del año anterior, iba a tener 12 de inflación. Por lo tanto, digo para ver por cuánto le erraron, ¿no? Además, el PBI va a crecer 3.2. Iba en el presupuesto. ¿Viste cuando se discute el presupuesto y qué sé yo cuánto? El presupuesto actualmente vigente, que termina dentro de un mes y pico, año 2018, preveía que el PBI argentino iba a crecer 3.2. Ahora están diciendo que va a decrecer 2.6 y 2.7. Es decir, bueno, le erraron nada más que por 6 puntos del PBI. Porque entre más 3,2 y menos 2.7 son casi 6. En el marco de los efectos queridos, esto, sin ir más lejos, más allá de todas las veces que lo dijiste, lo remarcaste el sábado pasado, ¿sí? Está también acerca de la banda cambiaria, que el dólar saltó ahora casi un 5%, se fue a 38 y pico. También es efecto querido. Obvio, pero está dentro de la banda, no hay que... ayer también se conoció, por ejemplo, el dato de que hubo superávit comercial por segundo mes. Lo explicamos también oportunamente. Es decir, el gobierno llevó el tipo de cambio allí y lo que está planificado por ellos es que no se atrase, por eso las bandas se van corrigiendo a nivel de un 3% mensual, que es la inflación proyectada, digamos, que manejan. Es decir, que el tipo de cambio real en relación a los precios de la economía que ellos proyectan tendría que ir ajustándose en ese 3% por mes promedio, para que las cosas funcionen de acuerdo a lo que ellos tienen previsto. Después veremos cómo sale, pero ese es el plan. Bueno, pero ¿cómo sale desde el punto de vista de que este es un efecto buscado? Sí. Llevaría a decir que les está yendo bien. A ver. ¿En la ejecución de sus objetivos? Sí, claro, pero... ¿Sin considerar costo social? Claro, pero yo de eso vengo hablando hace mucho, y claro, han corregido algunas cosas, el acuerdo con el fondo, las bandas, el tipo de cambio alto, la contracción monetaria para generar una desaceleración inflacionaria. Y gracias al fondo tener los dólares para financiarse hasta llegar a las elecciones. Todo eso está funcionando bien si no tuviera gente adentro.
porque ese es el problema. Si esto fuera un laboratorio donde vos lo que tenés es variables, y podrías estar mirando cómo funcionan las variables, podrías decir, más o menos están funcionando como ellos planificaron. Ahora, resulta que esas variables, y nos vuelven a, entonces, lo de la recesión. ¿Qué es la recesión? Que hay menos actividad económica. ¿Por qué hay menos actividad económica? Porque la gente consume menos. ¿Por qué consume menos? Porque no le alcanza la plata. Cuando vos mirás los datos de la inflación de octubre, lo comentamos también la semana pasada, ¿qué es lo que más aumentó? Los precios regulados, la luz, el gas, el agua, los pasajes del transporte y los alimentos. Se conoció esta semana un dato que todavía es más grave que este de la recesión, que es el aumento de la canasta básica alimentaria, que aumentó el último mes 7,5 creo por ciento, y que llevó al ingreso mínimo para no ser indigente, no pobre, para no ser indigente, a 24.000 y pico de pesos para una familia tipo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo. Técnicamente, como usando tu palabrita, técnicamente una persona es indigente cuando lo que cobra no le alcanza para la comida. Es pobre cuando le alcanza para la comida, pero no puede cubrir otras necesidades. Las necesidades de la canasta básica alimentaria, es decir, para que coma una familia tipo, son 24.000 y pico de pesos. Para que coma más o menos, sí, no estamos hablando de foie gras. Claro, cuando cruces ese dato con el dato de los ingresos de la población, te vas a encontrar que naturalmente más de 1/3 de la población está bajo la línea de la pobreza. Es decir, yo no sé cómo se la van a arreglar, pero no me puedo imaginar que el nuevo dato de pobreza de menos de 33-34% cuando se conozca con estos datos. De ahí a pobreza cero, pareciera que, porque hablando de cumplimiento de objetivos, el objetivo, yo diría madre del proyecto macrista, pobreza cero, parece que vamos en la dirección contraria. Las cosas pasan y te las cuentan. Este programa intenta explicarlas. Paro total de Aerolíneas Argentinas y Austral el próximo lunes como consecuencia de una serie de suspensiones dispuestas por la empresa. 376 suspensiones a los empleados que participaron de las asambleas que se realizaron el 8 de noviembre. Con respecto a las suspensiones, esa es una potestad que tiene la empresa, básicamente por lo que ha considerado que ha sido una violación a sus funciones. Abandono de tareas. Abandono de tareas en lo que fue esa casi huelga, que no era, que lo empezaron como una asamblea, pero que después de alguna manera... De hecho fue una huelga. Es que de hecho lo que generaron es, por la forma en la cual lo hicieron, impidieron que otros que quisieran trabajar no lo pudieran hacer. Claramente acá hay que tener en cuenta a la gente, hay que tener en cuenta a los trabajadores, aquellos que tienen la responsabilidad de representar a los trabajadores tienen que manejarse con muchísima prudencia, y espero que eso es lo que prime el día de mañana en las negociaciones. Lo que están haciendo es hacerla desaparecer. La están achicando, comercializándola mal, vendiendo mal. No podemos competir con las tarifas con las que están saliendo a volar, y ese es el argumento que están utilizando. Respecto a la medida de fuerza del lunes, lo que nosotros como gobierno y el equipo de aerolíneas nos invita es a reflexionar. El paro cuesta muchísima plata para la compañía, afecta el prestigio de la compañía, afecta las ventas futuras, porque claramente con estas situaciones, cuando alguien va a volar, va a pensar 2 veces si lo hacen aerolíneas, porque por ahí ese día unos señores deciden que no se vuela y la compañía no vuela. Marca de radio. ¿Qué ves atrás centralmente del tema de aerolíneas? ¿Que la quieren quebrar para privatizarla? No sé si para privatizarla, porque no sé si hoy habría incluso compradores. Yo creo que en el gobierno hay una estrategia, yo diría, de desinfle del rol de las empresas públicas, porque curiosamente habría que vincularlo con lo que está pasando con el Banco de la Nación Argentina, que también en estos días está con conflicto por un tema gremial, raro, porque el conjunto del sistema, menos los bancos públicos, han acordado con el sindicato, y los bancos públicos no. Por otro lado, hoy los diarios dicen que la Nación tiene un serio problema de liquidez,
producto de... González Fraga dijo que están con un estrés de liquidez. Claro. Claro. Si fuera otro tipo de entidad y no fuera la entidad del Estado Nacional, eso le provoca una corrida, porque pero bueno, en el caso del Banco Nación no, porque está claro que nunca va a dejar de tener el respaldo para que los depositantes no tengan ningún tipo de riesgo al respecto. Pero esa es la diferencia de un banco público, de un banco de que tiene la nación detrás. Entonces yo me parece que el plan es fíjate, apareció el presidente diciendo por qué el 95% de la gente, según dice Antonia, tiene que poner plata para que el 5% viaje. Apareció el presidente de Aerolínea diciendo la empresa está quebrada. Y ahora, frente a la medida de fuerza, deciden cancelar todos los vuelos el lunes, la empresa. Siendo que los propios gremios pidieron conciliación obligatoria para poder levantar el paro. Los gremios pidieron la conciliación obligatoria para levantar el paro y forzar la negociación, y la empresa canceló todos los vuelos del día lunes. Entonces, una empresa de servicios, efectivamente, cuando no presta servicios, como dijo, no sé si fue Dietrich o quién, que es verdad, la gente elige otras alternativas. Porque vos no querés comprar un pasaje para dentro de un mes con la incertidumbre de si vas a poder volar o no, y que se te arruine tu plan y no puedas irte de vacaciones porque contrataste el hotel, por todo lo demás. Así que crear incertidumbre sobre la prestación del servicio es también acentuar el problema de la crisis que tiene la empresa. Es decir, la empresa tendría al revés, que estar recibiendo apoyo, digamos, de recursos públicos para garantizar la calidad de los servicios y para poder bajar las tarifas y competir de una manera más eficiente con esta competencia que le han instalado, porque al mismo tiempo que tenés este problema tenés las low cost, que entonces le compiten con tarifas más bajas, sobre todo a los destinos competitivos. Exacto, a los turísticos. Claro, sobre todo a los destinos turísticos, porque seguramente hay infinidad de lugares a donde Aerolíneas, la línea de bandera va con el concepto de la prestación del servicio, y las líneas de bajo costo no van a ir nunca porque no es negocio ir. Esto es como el ferrocarril. El déficit del ferrocarril, medido exclusivamente con el último renglón del balance del ferrocarril, es una manera como mínimo errónea de analizar la cuestión. El ferrocarril tiene una función social, el ferrocarril le da vida a los pueblos, el ferrocarril sirve para llevar y traer mercancía. Ahora, yo diría, ¿por qué este mismo gobierno que dice que bancarse las Olimpiadas de la Juventud es una inversión porque hace al prestigio de la Argentina y ahí no lo considera un gasto, subvencionar a una línea de bandera lo considera un gasto y no una inversión? Escuche, no oiga. Solo escuche. Creo que también se requiere nuevas arquitecturas institucionales para preservar a la democracia. Porque en definitiva, ¿qué se hace en una democracia cuando llega un gobierno votado, pero que hace exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer en campaña? Debemos tener nuevas arquitecturas institucionales para preservar el funcionamiento de la democracia. Tengan en cuenta ustedes, esta forma de organización, de gobernanza del mundo occidental data de 1789, porque esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo data de 1789, de la Revolución Francesa. Miren de dónde data, de 1789. Gobernar una sociedad, un país con tres poderes, y uno de los cuales además es vitalicio, como el Poder Judicial, rémora de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica. Marca de radio. Ahora tampoco está la luz eléctrica, porque cada vez está más inaccesible. Cristina Enferro, en el foro de Claxo, creo que lo escuchaste a Gentili justo cuando hablaba en el programa. Cuando hablábamos en el programa de los techos que te imponen, constitucionalmente hablando, incluso, o a la cabeza, las democracias burguesas, liberales, como se le quiera llamar.
Y vos viniste hablando mucho de la necesidad de una reforma constitucional, que es eso que en definitiva Cristina señala en su intervención del otro día, como creemos una nueva arquitectura, porque de lo contrario, ese sí que es un cepo a la probabilidad de avance en la ampliación de los derechos. Sí, pero vamos a aclarar una cosa. Para que eso sea posible, tenés que construir una mayoría enorme, de una enorme amplitud, porque la Constitución dice que para reformarla 2/3 necesitas 2/3 de ambas cámaras para la convocatoria. La reforma del 94 se hace porque hay un acuerdo de Menem y Alfonsín, de las Pacto de Olivo. Pacto de Olivo, las dos fuerzas políticas mayoritarias, y con eso aseguran esa mayoría para poder hacer esa reforma. Es decir, no es un tema de voluntad o de estar convencido o de creer que hace falta. Es un tema de cómo construir la verdadera pregunta no es si hace falta o no. La verdadera pregunta es cómo construirse esa mayoría que esté dispuesta y de acuerdo, porque además, para que estemos dispuestos y de acuerdo, claro, tiene que haber un acuerdo sobre los contenidos. Alfonsín y Menem negociaron los contenidos. El tercer senador, la reelección, Consejo de la Magistratura, las cosas que le interesaban, negociaron los contenidos. Entonces, el gran problema es que hoy no hay condiciones maduras en la Argentina para hablar de una mayoría dispuesta a una reforma constitucional de ese sentido. Eso no nos impide, a los que creemos en la necesidad, que sigamos insistiendo e instalando el tema. Hablamos de la propiedad del subsuelo, hablamos de... No, pero hablemos hasta de lo elemental, del funcionamiento. Mirá, Cristina hablaba del funcionamiento del Poder Judicial. Sí. Uno generalmente, cuando dice el funcionamiento del Poder Judicial, piensa en Bonadío y en ese tipo de cosas, pero además de eso, está la potestad del Poder Judicial de ser la última instancia, que, fíjate que puede dejar sin efecto todas las leyes que las mayorías parlamentarias aprueban y el Poder Ejecutivo ratifica. Por ejemplo, la ley de medios no se pudo aplicar en la Argentina porque la justicia no lo permitió. Por ejemplo, las 3 leyes vinculadas a la defensa del consumidor, a la intervención en las cadenas de valor y demás, que fueron sancionadas creo que en el 2014, nunca lograron, todavía están ahí, están en la justicia, no fueron derogadas, siguen vigentes, pero jamás funcionaron, y así podríamos hacer un enorme listado de cuestiones, porque no hay ni siquiera un mecanismo de revalidación respecto del omnímodo Poder Judicial, que decide, por ejemplo, que es inconstitucional que los jueces paguen impuesto a las ganancias y no pagan impuesto a las ganancias, o que la reforma constitucional que establece que los jueces a los 75 años se tienen que retirar, vale para los nuevos, pero no para los que ya eran jueces al momento de la sanción de la ley. Es decir, en la medida en que preserva esa capacidad final de interpretación de la constitucionalidad, tenés un problema respecto a la posibilidad de avanzar en cambios, donde el Poder Judicial se convierte en una barrera infranqueable e inapelable. Entonces, es infinita la cantidad de cosas que hay que hablar. Habría que volver a discutir si es inteligente esto de decir que el subsuelo es propiedad de las provincias, o es en realidad propiedad de la nación, porque la nación es una unidad. Habría que discutir cómo se constituye la coparticipación, que hay infinidad de cuestiones. Yo estoy convencido que no va a haber un país federal mientras haya un poder central con capacidad de adjudicar recursos a las provincias. Es decir, esto que vemos, el apriete de si no me votás no tenés para pagar los sueldos, se tiene que terminar. ¿Cómo se termina? Con una coparticipación automática sobre la cual el Poder Ejecutivo no tiene poder discrecional, sino que es eso, automática. Paso Heller.